Vamos a comenzar con el primer tema, que es la introducción a las cimentaciones superficiales. Un momento, por favor. Las cimentaciones superficiales, también conocidas como shallow foundations, les voy a explicar o tratar de decir los términos en inglés porque los libros más nuevos están en inglés, por costumbre, tal vez. Pero para gente también que nos pueda ver desde otro país y se llamen ligeramente diferentes algunas cosas, pueda entender de qué estamos hablando. Las cimentaciones superficiales se usan en distintos tipos de edificaciones. No solo se utilizan en uso residencial, también se pueden utilizar en edificios grandes o de cierto tamaño. Dependerá del tipo de suelo y de la magnitud de las descargas que se necesite soportar. Y no solo de la magnitud de las descargas, también de el asentamiento que puedan llegar a presentar estos suelos y si se requiere o no se requiere soportar tensión en la cimentación. Las cimentaciones superficiales, adelanto, no son buenas para soportar tensiones. Hay ciertos cálculos que te permiten calcular una pequeña aportación para la tensión de las cimentaciones superficiales, pero no están hechas para eso. Físicamente no tienen cómo soportar tensión. Entonces, son para cuando necesitemos soportar puras cargas de compresión o compresión y momento, pudiera ser. Bueno, primero, ¿qué es una cimentación? Una cimentación la vamos a definir para este curso como el conjunto formado por la estructura y la subestructura, es decir, estructura y el suelo, el elemento de conexión entre un edificio y el suelo va a ser la cimentación. Ahora, cualquier edificación o incluso alguna estructura que no sea una edificación en sí, pero por ejemplo un muro de contención, tiene que llevar una cimentación apropiada. Entonces, esta definición la tomé del Reglamento de Construcciones de Aguascalientes, porque una vez me tocó dar clase en las Aguascalientes, pero es una definición que me gustó mucho y creo que es adecuada. Por ahí solo agregaría que la elección de la cimentación o del tipo de cimentación estará en función de los requerimientos de proyecto, es decir, las cargas que se supongan o que se calculen que van a estar presentes en el proyecto y el tipo de terreno que se identifique en el estudio geotécnico. Bueno, las cimentaciones, a muy grandes rasgos, las cimentaciones superficiales, habrá tres tipos de cimentaciones superficiales. El primer tipo, al que vamos a llamar zapatas aisladas, está pensado para un cierto uso, principalmente para cargas puntuales. Las zapatas corridas están pensadas para cargas de franja y las losas de cimentación para cuando se necesite soportar las cargas en un área mayor. Vamos a ir viendo cada una de ellas a continuación. Las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas están pensadas para soportar cargas puntuales. Prácticamente se utilizan el, cuando el edificio se diseña pensando en un sistema estructural a base de marcos, en los que las descargas se bajan al suelo a base de columnas. Pasa esto mucho en edificios de acero, por ejemplo, pero también pudiera ser en edificios de concreto. Y cada columna casi lleva una zapata. Ahora, puede haber algunas zapatas que les dicen zapatas combinadas, en las que pudieran ir dos columnas en una misma zapata, que puede ser porque a lo mejor se va a hacer el cubo de elevador y hay varias columnas que quedan muy cerquita y ya se empalman las áreas de las zapatas. Entonces, en algunos casos, estas zapatas aisladas pudieran soportar más de una columna por elemento. Pero usualmente es una columna, una zapata. Y no resisten tensión. Aquí la restricción principal que se tiene es el área del proyecto en sí. Como verán, entre más descarga se necesite soportar, se va a necesitar un área de contacto más grande
y va a llegar el punto donde ya no dé el límite físico del proyecto y ya las zapatas que uno calcula rebasan el área de construcción, entonces ya no es viable una construcción a base de zapatas. De hecho, desde antes ya no es viable por otro tipo de razones que ahorita voy a comentar en el tema de losas. Pero cuando las cargas no son tan grandes y se puedan soportar, el suelo tenga buena capacidad de carga, estos elementos funcionan bastante bien. Eso sí, no resisten tensión. Cuando se calculan este tipo de elementos, pueden ser circulares o pueden ser rectangulares o cuadrados, lo más común. Generalmente se calculan a compresión, pero vamos a ver que en algunos casos, principalmente cuando son de lindero, van a generar excentricidades que generarán esfuerzos distintos a los de compresión pura en el contacto con el suelo. Bueno, estas son las zapatas aisladas. Por otro lado, se tienen la siguiente tipo de cimentación superficial que se llaman las zapatas corridas, que muchos dicen, ¿cómo que corridas? ¿De dónde las corrieron? Y yo sé, el término a lo mejor no es muy exacto. Muchos libros le dicen también zapatas continuas. En inglés se dice stripe, que es como de franja, zapatas de franja. Y porque las cargas que soportan son precisamente cargas de franja. Generalmente estas se utilizan bajo los muros y la forma en la que se utilizan o se implementan es una zapata, un elemento muy largo que va en contacto con el suelo. Aquí estamos viendo una foto de una nave industrial y el sitio en el que estamos tomando la foto está un poco más abajo del nivel de desplante de esta zapata, puede pasar así, y se alcanza a ver el contacto de la cimentación con el suelo y arriba de la cimentación va una dala de desplante. Generalmente esto se utiliza mucho en estructuras que están pensadas para como estructuras de mampostería o un sistema de mampostería confinada y va cimentación a base de zapata corrida, luego una dala de desplante y luego el muro de contención y luego al final una dala en la parte superior para recibir las losas. Bueno, eh, estos elementos tampoco resisten tensión, tampoco son buenos para resistir tensión. El tercer tipo de cimentación superficial que vamos a ver se llaman losas de cimentación. Las losas de cimentación en realidad se construyen ya desde que tienes un área muy grande del proyecto llena de zapatas, ya sea aisladas o corridas. ¿Por qué? Porque empieza a ser complicado el proceso constructivo, principalmente el paso de máquinas, el paso de material, los armados, los colados. Empieza a ser muy complicado y a veces es más práctico hacer una losa de cimentación. Se dice que cuando ya se tiene más del 50% del área de proyecto con cimentación, es mejor proponer una losa de cimentación. Estas son comunes en estructuras ligeras como residenciales de pocos niveles, sobre todo en suelos de baja capacidad de carga y alta deformación, y ayudan mucho en proyectos donde se prevea que pudieran asentarse más unas zapatas que otras. Con este elemento este elemento de cimentación se va a buscar tener un asentamiento más parejo en la estructura. Lo que se intenta hacer para fines prácticos es distribuir la carga en un área grande, parecido a cuando la gente que se pone raquetas en los pies para caminar en la nieve, es decir, incrementar el área de contacto, con eso la presión en el suelo o el esfuerzo en el suelo baja y ya es posible que soporte a la estructura. Y también en este caso van a ir varias columnas o muros en el mismo elemento. Tampoco son buenos para soportar tensiones. Y hay que calcular, en todos los tipos de cimentación habrá que calcular
principalmente dos cosas desde el punto de vista geotécnico. La primera es que no fallen, es decir, que el suelo no se rompa. La segunda será que no se asienten más de un límite permisible. Bueno, esta es la bibliografía que tomé para preparar esta clase. Les recomiendo seguir cada uno de los libros que aquí se ven para profundizar sobre el tema. Y algunos recursos online para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos. Bueno, hasta aquí la primera clase. Nos vemos en la siguiente.